Pero bueno, algo sobre lo que está sucediendo con la comunicación actual y también sobre estos cambios que emprende el gobierno, porque no vamos a dialogar con Daniel Alear, periodista con una larga trayectoria en la ciudad. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo va, Antonio? Gracias por llamarme. Un saludo grande para vos, para la audiencia, para los compañeros de la radio. ¿Cómo estás? Feliz Día del Periodista, antes que nada. Bueno, muchas gracias igualmente. No sé si sos morenista, no de Guillermo Moreno, sino de Mariano Moreno, pero No, pero bueno, tampoco. se celebra. Esta es una profesión en Es crisis. una- Sí, y viene en crisis porque se festeja el Día del Periodista por algo que hizo Mariano Moreno, pero que hoy se niega el concepto y el espíritu de Mariano Moreno. Claro, Porque Mariano Moreno se dedicaba a la política. claro. Las Y publicaciones de Moreno eran absolutamente partidarias. eso iba a ser una suerte de pasquín. La Gaceta de Buenos Aires era un pasquín. Revolucionario. Era militancia política. Claro, Y resulta que si hoy vos como periodista haces militancia política es un descrédito. es un descrédito. Porque se habla de una objetividad que no existe. Porque la objetividad, los hombres somos subjetivos. Pero también el Lo que que. tenemos, No sé si coincide, lo que pero. tenemos que ser, lo Sí, que tenemos que ser es responsables, responsables. honestos y veraces. Lo que no tenemos que hacer es mentir o utilizar esta profesión tan digna para decir macanas y hacer operaciones hasta de índole personal como hacen muchos, ¿no? Pero bueno, El kirchnerismo bastardeó un poco este concepto de periodismo militante, ¿no? Que en algún momento no estaba mal visto, con figuras conocidas. ustedes los jóvenes tienen el problema que creen que el mundo se inició cuando nacieron. Por eso vos decís Yo el no soy tan kirchnerismo joven. bastardeó, y esto no es en defensa del kirchnerismo, es en defensa de la historia. Claro, El, claro, claro. el- el periodismo lo han bastardeado montones de tipos durante toda la historia. Se han dicho mentiras, se ha militado, se ha embaucado. Ujú, Después, bueno, ahora hay otra tecnología, otra forma. Por eso la mentira se ha masificado. Antes era más difícil mentir. ujú. La pregunta, Acordate que en la sí, década del 20 le hacían un diario al presidente de la República. claro. La famosa frase, el diario de Irigoyen, era un diario que le escribían a don Hipólito para contarle las mentiras de que el gobierno de él andaba bien cuando andaba mal. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así que verás que no es un invento del kirchnerismo. Claro. Lo que pasa es que ustedes son jóvenes. En mi caso no tan joven, ya estoy por cumplir 40, ahora en julio, el 15 de julio, Oh, es pero una falta de respeto. es el- Lo tuyo es una falta de respeto. pero, Yo voy a cumplir 80. ah, 80 de experiencia, 80 de experiencia. Sí, 80 de experiencia, dale. Ahora, la pregunta que quería hacerte y que motivó la entrevista Sí. en el Día del Periodista era, estamos viviendo una crisis económica de importantes dimensiones, después podemos analizar por qué llegamos a la crisis económica, pero la crisis económica mató la comunicación tradicional y cambió la comunicación. A partir de esto, después de esto, ¿viene otra cosa? Primero te voy a decir que lo nuestro no es una crisis económica. Ujú, La Argentina vive desde hace muchos años una crisis de tipo moral. claro. Y la crisis moral nos arrastra a crisis políticas, a crisis dirigenciales, a crisis económicas, todas las crisis que estamos viviendo, a la fabricación de grietas, a la división de los argentinos, a la pérdida del sentido nacional, y nos lleva a calamidades. Y también la comunicación sufre lo mismo. Y hoy el problema que estamos teniendo los medios de comunicación es que los mismos están en manos de empresarios, no de hombres de la comunicación. Y muchos de ellos, los grandes medios, están en manos de fondos de inversión. Claro. Entonces, bueno, ha cambiado el concepto del medio. Antes, el diario o la radio o el canal lo manejaba el dueño. Se sentaba en una oficina y vos sabías quién era el dueño porque era el que mandaba. Bueno, eso se ha perdido un poco. Digo un poco, pero no es... Sí. Ahora se ve el medio de comunicación, digo diario, digo página web, digo radio, digo canal de televisión, lo que fuere, pero ahora se ve el medio de comunicación en sí como un instrumento de construcción de poder. Siempre fue eso. Mira a Mariano Moreno. Ah, Mariano Moreno con su medio construía poder. claro. Lo que no, un medio de comunicación, para ser de verdad un medio de comunicación, necesita un proyecto político detrás. Ajá.
Lo que pasa es que ahora el proyecto político se ha convertido en muchos casos en un proyecto económico. Qué interesante definición esa, ¿eh? Qué interesante. Tienen un medio de comunicación para ver si agarran pautas y ganar un peso. Daría lo mismo tener una fábrica de galletitas, por ejemplo. Y vos sabés muy bien que aquellos que somos de los medios no es lo mismo tener una fábrica de galletitas que una radio. Claro, claro. No es lo mismo. Claro. Porque seguramente fabricando galletitas, por más dinero que ganemos vos y yo, nos aburriríamos. Cosa que no nos pasaría si tuviéramos una radio aunque perdiéramos dinero. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Te lo decía también porque hablaba con varios radiodifusores y decían, bueno, ahora me vino 150 lucas de luz, 150.000. Si sigue así, agarro, cierro, me pongo un streaming, hago otra cosa. En eso también, en ese sentido te lo decía, la crisis va a traer necesariamente algo nuevo, me parece. La falta de la pauta, porque los medios vivían de pautas. Uh-huh. Entonces, no solamente aumentaron las tarifas, sino que desaparecieron las pautas. Y sin duda eso va a producir cambios, claro. Aquel que tenga billetera como para aguantar va a seguir existiendo. Y montones van a cerrar, como están cerrando en la Argentina, montones de cosas, montones de pymes. No solamente pymes de la comunicación, pymes de la industria, pymes de comercio, pequeñas fabriquitas. ¿Está bien o está mal que el gobierno nacional haya sacado la pauta publicitaria y, o al menos, no sé si son sus medios amigos, pero al menos la mayoría de los medios más federales, digamos, le sacó la pauta y además hace alarde de que está bien sacarle la pauta a los medios y habla de ensobrados? Yo te digo que está mal y es ilegal porque el gobierno está obligado a dar a conocer sus haceres. Los gobiernos están obligados a dar publicidad a sus actos de gobierno. Uh-huh. ¿Y vos por dónde lo vas a dar a publicidad si no pagás pauta? Y pensando como piensa... No existe más eso de que lo publican en el boletín oficial. Claro. Porque el boletín oficial, ¿quién lo lee? Nadie. Pensando como piensa Milei... Se pagaban pautas para que se difundieran las obras de gobierno. Claro. Lo que pasa que después, como hay crisis moral, entró la corrupción. Y la pauta fue deformada por la corrupción, no por la pauta en sí. Claro. Entonces se usaba pauta, se fabricaba el medio para robarse la pauta. Por eso te digo que el problema es la crisis moral. Después vienen las otras crisis. Pero si no se robaran la pauta, los medios recibirían el apoyo necesario, porque además son transmisores de cultura los medios de comunicación. Es una obligación del gobierno, no de este animal loco, desalmado que tenemos de presidente. Uh-huh. Un muñeco sin alma, sin corazón. Estamos hablando de gobiernos serios. Tienen la obligación de pautar, de apoyar la cultura, apoyar los medios, porque repito, tienen que difundir su actividad. Ajá. ¿Vos creés que los periodistas nacionales que se desviven 24 horas por día difundiendo el gobierno no cobran? Lo hacen gratis. Eso que se rasgan la vestidura defendiendo a Milei. Uh-huh. Todo el día, que gratis lo hacen. Claro. 678 estaba mal. Y el pibe Viale hoy está bien. ¿Cómo es el tema? Si aquello estaba mal, por lo menos a mí me parecía mal, lo que hace el pibe Viale hoy también me parece mal. Berbisky supo decir que periodismo decir lo que otros no dicen, para lo demás está la oficina de prensa. Y periodista... Berbisky es un asesino, así que no lo uses de ejemplo por lo menos conmigo. No, te lo decía en el sentido... Berbisky y Rodolfo Walsh eran la inteligencia de Montonero, planeaban cómo asesinar a argentinos. Así que por lo menos cuando charlé conmigo, ni a Berbisky ni a Rodolfo Walsh son dos criminales. Y Berbisky era un doble agente, un espía, de los dos lados, al servicio de Estados Unidos. El periodismo tiene que ser crítico. Así que, sí, tiene que ser, te lo decía en este sentido, tiene que ser crítico el periodismo, porque si no se termina transformando en un órgano oficial del gobierno, de turno. Tiene que ser, obviamente tiene que ser crítico, sin duda. Pero hacer periodismo crítico no es criticar. Claro. Es tener un concepto de lo que hay que hacer. El periodismo tiene que decir lo que hay que hacer. Porque no hay que confundir periodismo crítico porque el periodismo critica. O periodismo que hace propaganda, como dijo ese criminal asesino,
porque hablas bien del gobierno. Son dos cosas diferentes. Vos manejás un concepto. Ahora, el periodismo tiene que ser crítico, tiene que tener un criterio, tiene que saber tiene que saber cuál es la función que tiene que cumplir. Claro. Antes, antes si una información no la publicaba un medio monopólico, por definir de alguna manera, no se conocía, ¿no? Porque había 4 o 5 radios, 2 diarios. Hoy en día... ¿Cuál era un medio monopólico en la Argentina? Nunca hubo medios monopólicos. Por decirte acá en Rosario, la capital, o quien fuere, ¿no? Pero, pero no era un medio monopólico. Claro. En Rosario yo tengo casi 80 años. Siempre hubo más de un diario y siempre llegaron los diarios de Buenos Aires acá. Claro, como ahora quizá, pero eso no hay monopolio. Monopolio quiere decir uno solo. Te lo decía en el sentido de que hoy alguien publica algo en Twitter y a veces tiene más repercusión que un diario. O sea, hoy por hoy es imposible poner una mordaza a la información. O sea, esto ha generado una democratización. Pero ha perdido seriedad, porque se perdió la edición. Claro. Las noticias necesitan ser editadas, Antonio. ¿Qué quiere decir editar la noticia? Poner lo principal primero. Entonces el periodismo que se hace por redes, que yo defiendo porque además lo practico, es el único periodismo que hago, ese periodismo no se edita, es un periodismo casi emocional. Me entero de algo, voy, lo escribo y lo propago. Eso de poner primero, no, a ver, vamos a diferenciar qué es lo principal, qué es lo secundario. Eso se perdió un poco. Por eso antiguamente, cuando nosotros recién comenzábamos en la radio, siempre se decía que el periodismo serio era el gráfico, porque era un periodismo más trabajado, más elaborado, más editado. Claro. La radio era más lo espontáneo, era la velocidad. Si vos querías estar informado rápidamente, ponías la radio. Y el diario publicaba lo que la radio decía hoy, el diario lo publicaba mañana. Luego, esta explosión de medios y la falta de profesionalismo y la llegada a los micrófonos de cualquiera, ¿qué hizo? Que utilizaran el diario para informar. Entonces ahora leen el diario en el micrófono. Antiguamente era al revés. El periodista del diario escuchaba la radio para ver qué publicaba al día siguiente. Claro. Han cambiado las formas. Muchas gracias, como siempre, por este contacto, Daniel, y que termine muy bien en tu día. Bueno, igual vos, te mando un abrazo grande y saludo a la audiencia y a los muchachos de la radio, y a Fito sobre todo. Gran abrazo. Chau, querido, chau.